En este comentario nos preguntan de que si es legal que el acreedor te demande a pesar de que tú no tienes nada que te embarque, a pesar de que tú estés enfermo. Y tenemos que concientizarnos en lo siguiente. Es un deber moral, de que si yo pido algo prestado, yo lo tengo que devolver. Si yo no lo devuelvo, el acreedor está en todo su derecho legal de exigir que yo cumpla con lo que yo me comprometí. Si yo pedí dinero prestado, me gasté el dinero en lo que haya sido y yo no cumplo con el deber legal y moral que tengo de devolver ese dinero, el acreedor está en todo su derecho de cobrarme. Y el acreedor tiene vías extrajudiciales, que son las llamadas, los mensajes, los cobros por mensajes presencial. O sea, tiene todas las herramientas extrajudiciales para cobrarme. Intenta por esa vía y si yo no le pago, así yo no tenga nada que me embarguen, así yo esté enferma, el acreedor tiene la vía judicial para exigir el pago de esa obligación. Sí es cierto que aunque yo no tenga nada que me embarguen, muchas veces el acreedor me demanda para ejercer presión, es decir, me demanda y cuando nosotros tenemos un proceso judicial en nuestra contra, pues ya no podemos acceder a ciertos beneficios, sobre todo en el tema financiero, por esa demanda que tenemos. Y los procesos judiciales tienden a ser un poco engorrosos porque si de pronto yo hoy no tengo trabajo, de pronto hoy yo no tengo bienes, de pronto mañana adquiera y ahí sí se me embarca. No es ilegal que un acreedor te cobre. Lo ilegal es no pagarle. ¿Sí? Lo ilegal es no pagarle. Pero no es ilegal que si usted pidió algo prestado, el acreedor busque la forma de recuperar ese dinero. Ahora vamos a cambiar de posición. Digamos que yo le pido prestado a usted 100 millones de pesos, usted me los presta y yo quedo en pagarle mes a mes. Resulta que le pago los primeros meses y después no. Así yo no tenga bienes, no tenga trabajo, usted tiene todo el derecho de llamarme a cobrar. Usted tiene todo el derecho de demandarme. Y yo como persona natural, yo como empresa, si soy empresa, yo como deudor, no tengo por qué molestarme, no tengo por qué enojarme. Simplemente estoy recibiendo las consecuencias del incumplimiento a algo que me comprometí. Por esto es importante que cuando vamos a adquirir créditos, cuando vamos a tomar responsabilidades como una persona natural o una persona jurídica, un banco, con quien sea, si nos vamos a endeudar, primero miremos si podemos pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así de pronto la entidad no tenga nada que quitarte, porque tú no tienes nada que quitarte, te quita algo, la paz. Como tú dices en el comentario anterior, ya tienes depresión, quizás no duermes, tienes un estado de salud crítico y con esa cobradera y con un proceso judicial en tu contra, obviamente te afecta más tu salud. Entonces, es que estamos pasando. La deuda, para mí la deuda es un cáncer. La deuda en mora es un cáncer, ¿sí? Y es algo que cuando ya estalla es porque ya no hay nada que hacer, ya estás en un estado crítico y es algo que te quita la paz, ¿sí? Te demanden o no te demanden, te quiten algo o no te quiten algo,
de bien físico, te quita tu paz, tu tranquilidad. Es una cruz que siempre vas a tener ahí. Por eso es importante que la enfrentemos. Y si no estamos dispuestos a enfrentar, ¿sí? Porque creemos que es injusto que nos cobren, pues tenemos que aprender a vivir con eso, con esa cruz hasta el final de nuestros días. Entonces, ninguna entidad, ninguna persona natural, porque las personas naturales también prestan dinero, ¿sí? O también hacen favores y les quedan mal. O sea, ninguna persona natural, ninguna persona jurídica está obligada a perdonarle la deuda solo porque usted no tenga bienes, no tenga trabajo, sea madre cabeza de hogar, padre cabeza de hogar, esté pasando por la situación que esté pasando o esté enfermo. No está obligado. No hay ninguna ley que diga que a las madres cabeza de hogar tienen que perdonarle las deudas, que a las personas que no tienen trabajo tienen que perdonarle las deudas, que a las personas que están enfermas tienen que perdonar las deudas. No, en Colombia no hay ninguna ley que diga eso, ¿sí? Simplemente tenemos que ser responsables en sí. El deber ser es ser responsable con nuestras obligaciones. Si por X, por Y motivo no pudimos pagar, tenemos que aceptar las consecuencias que se nos vienen y buscar ayuda a ver qué podemos hacer. Y si no se puede hacer nada, pues asumir esas consecuencias. Pero no es ilegal que te demanden, no es ilegal que te cobren, no es ilegal. Inclusive es más ilegal no pagar una deuda, porque si la ley lo ve y lo plasmamos bien en la ley, somos nosotros los deudores que estamos estafando al acreedor al pedir algo prestado y no devolverlo. Ahí nos estamos siendo deudor de mala fe y estamos estafando a ese acreedor. No estamos usufructuando del patrimonio del acreedor. Legalmente se ve así, ¿sí? Que hay personas que sí no pueden pagar. En el momento tú no puedes pagar, no puedes enfrentar la situación, pero no es ilegal que te llamen a cobrar, que es la pregunta que estás haciendo, y no es ilegal que te demanden. Están en todo su derecho. Y el no pago de una obligación, la primera consecuencia es que nos cobren y la primera consecuencia es que nos demanden y también que nos reporten en las centrales de riesgo. Eso debemos saberlo desde el momento que decimos sí, acepto el crédito, acepto esta obligación. Así que no es ilegal. Ya debes mirar qué debes hacer, qué puedes hacer o aprender a vivir con esta deuda, con esta cobranza.